Bienvenidas y bienvenidos a la frecuencia de Haxan Radio, la radio para los que habitan la oscuridad. Es hora de la presentación estelar de la noche. Preparen su café, apaguen todas las luces y disfruten de las historias macabras para ir a dormir. Fuera luces. Todos y todas bajo las cobijas. El que está debajo de la cama nos trae historias macabras para ir a dormir. Muy buena luna, espíritus errantes. Espero que nadie tenga planeado tener dulces sueños esta noche, ya que es hora de historias macabras para ir a dormir. Ojalá ya hayan terminado de cepillar sus colmillos y estén cobijados en su frío sepulcro, porque es momento de iniciar. La historia de esta noche nos invita a adentrarnos en uno de los miedos más recurrentes del ser humano, la oscuridad. ¿Qué se esconde ahí? ¿Qué criaturas acechan cuando no podemos ver? ¿Existe ahí algo que pueda hacernos daño realmente? Les hacemos la invitación a conocer la historia de Laura y así tal vez darle respuesta a alguna de estas preguntas. El pequeño apartamento estaba a oscuras cuando Laura llegó apresurada de su trabajo. Había llovido todo el día, y aun cuando no había sido una tormenta, la suave llovizna que no dejó de caer desde las primeras horas de la mañana preocuparon a la chica, que a tientas fue hasta su habitación a revisar si el agua había podido filtrarse por la ventana rota o alguna de las múltiples goteras. Nada había pasado, y esto alegró un poco esa tarde gris de mediados de octubre. Más relajada, Laura fue hasta el pequeño cuarto que hacía de cocina para prepararse el mismo café de cada tarde y fue hasta el televisor para volver a pasar varios minutos buscando algo interesante que ver. Al final, puso la misma serie de siempre y se tiró como siempre en el sillón con su taza y una cajetilla de cigarros. Fumó y bebió hasta que el sueño era ya insoportable, así que se levantó y fue a tumbarse a su cama donde se quedó dormida al instante. No había dormido casi nada cuando unas pequeñas voces la despertaron por completo. Maldijo, pensando que se le había hecho tarde para ir al trabajo una vez más, pero cuando se levantó, vio los números rojos del reloj que marcaban las 3:42 apenas. Se detuvo en medio de su habitación, inmóvil, tratando de captar de dónde venía el sonido de aquella apenas perceptible conversación. Trató de concentrarse. Sin embargo, las voces se habían ido ya, y solo quedaba el sonido burlón de una gota de agua que caía desde la grieta más pequeña del techo. Una a una, las diminutas gotas de agua habían formado un charco de tamaño considerable que se extendía ya por casi todo el piso de aquella habitación. Mientras secaba, Laura se preguntó una y otra vez de dónde había salido la plática nocturna que había taladrado su cabeza hasta hacerle perder el sueño. No llegó a ninguna conclusión, y aun cuando pasó casi todo el resto de la noche pensando en ello. El sueño regresaba poco a poco, y casi era suficiente ya para volver a dormir cuando sonó la alarma que la llamaba a levantarse para ir a su trabajo. Era de nuevo tarde cuando Laura llegó a casa. Negrura marcada bajo su mirada reflejaba la mala noche que había tenido, y sin algo más que hacer, repitió su rutina diaria: televisión, café, cigarros, pensamientos vagos de realidades falsas a las que escapaba para no tener que aceptar la vida que vivía y que no le gustaba. De nuevo el sueño pesado se hizo presente, y automáticamente fue hasta su cama, donde se quedó dormida hasta que, una vez más, sus oídos se vieron violentados por palabras inentendibles que llegaban desde la oscuridad. Eran otra vez horas inactivas de una madrugada fría cuando sus ojos se abrieron. Su corazón latía con furia, y casi no podía respirar. Además, el terror se hizo presente cuando las voces se hicieron un poco menos difusas, y aunque aún no entendía qué decían, era claro ya que no eran productos de una pesadilla. Tenía la certeza que venían de frente a ella, y al observar la puerta entreabierta de su habitación, el vacío de la noche le impidió ver algo. Pensó en seres terribles hablando en aquel pasillo, susurrando cosas en lenguajes extraños, formando planes macabros bajo el cobijo de la oscuridad. No supo qué hacer, así que permaneció acostada con la mirada fija en la puerta, vigilante, impotente. De golpe, una vez más la alarma de su reloj rompió su trance. Se levantó, y con el ánimo roto se vistió y salió rumbo a sus obligaciones diarias. Las lunas pasaban y la incesante conversación nocturna iba en aumento.
Laura siguió sin poder captar del todo lo que aquellas voces anónimas decían, pero conforme las noches avanzaban, logró ir entendiendo una o dos palabras. Hambre, sola, sangre, muerte. La desesperación le invadió de golpe. No entendía lo que pasaba y no sabía qué hacer. Habían sido ya más de 20 noches iguales cuando cansada, y al borde de un ataque de nervios salió de su casa y caminó por las frías calles de la Ciudad de México hasta encontrar un motel. Poco le importó la suciedad. Ella solo anhelaba dormir. Quería cerrar sus ojos y descansar. Quería olvidar. Pero de nada sirvió. A donde fuera que ella iba, las voces se hacían presentes. En el motel sucio o en la cálida casa de su amiga Karen. Incluso en las bancas del parque. Posteriormente todo empeoró. Comenzó a suceder en el día, llegando al extremo de pasar no solo cuando ella se quedaba dormida. Bastaba con que se distrajera un poco y los susurros comenzaban. Un día entero se dedicó a observar, a buscar aquellos seres que la habían hecho su víctima. Aquellos seres que se escondían por los rincones siempre frente a ella, pero invisibles a su mirada. Pero nada de lo que hizo dio resultado. El invierno estaba por llegar cuando Laura comenzó a quebrarse. Llevaba más de un mes siendo devorada bocado a bocado por un enemigo invisible e intangible, que no solo perturbó su sueño, sino que destrozaba su vida sin piedad. En la oficina, todos sabían que solo bastaba un pretexto para que fuera despedida y su amiga Karen, por más que quería acercarse a ella, no podía hacerlo. Laura había construido un muro impenetrable entre ella y la vida. El reloj marcaba casi la medianoche de un ordinario jueves cuando la chica llegó a su apartamento oscuro y frío. Apenas puso un pie dentro cuando las voces estallaron en burlas y risas contenidas que disfrutaban de la agonía de su presa. Ella cayó sobre la alfombra sin fuerzas y su llanto hizo explotar el júbilo de aquellos entes etéreos que hicieron de la súplica su victoria. Laura, derrotada, cerró sus ojos en aquel momento en que el descaro solo fue una afrenta más entre tantas y tantas. No tuvo fuerzas para levantarse, y ahí quedó hasta que la luz del sol que entró por una ventana le golpeó el rostro, y ella, desaliñada, sucia y abatida, salió a trabajar. En la oficina, fue objeto de burla y reproche. Inmóvil frente a una computadora apagada, no fue más que una estatua que sin reacción alguna recibió insultos, regaños, humillaciones. Al final, con el pretexto ideal en la mano, el patrón decidió que una persona así ya no era útil. No iba a detenerse a pensar que tal vez podría necesitar ayuda. Solo tomó a una mujer que ya había dado todo lo que podía dar y arrugándola entre sus manos, la tiró al cesto de la basura. No importó mucho. Al otro día habría filas de personas que buscarían obtener su puesto. Seguridad se encargó de sacarla del edificio y ella comenzó su andar de costumbre. Llegó casi vacía a casa donde permaneció tirada por días, consumida por la oscuridad y a merced de las voces que sin reserva gritaban en su cara burlándose de ella y tratando de convencerla de hacer cosas terribles. Los ojos de Laura se secaron de pronto y quedó ya solo en espera de que estos seres salieran de la oscuridad para hacer de ella lo que quisieran, y fue justo cuando una última lágrima recorría su rostro cuando una pequeña luz, pequeña pero intensa, iluminó su entendimiento y descubrió a sus agresores. No tuvo dudas, siempre estuvieron frente a ella. Este descubrimiento le dio a la chica la fuerza necesaria para levantarse y por primera ocasión en mucho tiempo hacer algo por sí misma. Karen estaba preocupada por su amiga. Hacía ya 2 semanas que había sido despedida y no sabía nada de ella. Los primeros días la dejó sola pensando que tal vez era lo que necesitaba, pero ahora, que no respondía a sus llamadas, estaba segura que algo malo le había pasado y se sentía responsable por no haber ido a buscarla antes. Aprovechando el poco trabajo que había por la proximidad del año nuevo, salió de la oficina antes y sin demora fue hasta la casa de Laura. Llegó unos minutos más tarde, y a pesar de la falta de luz, decidió entrar usando la llave que le había sido dada en caso de una emergencia. Dentro, la oscuridad hacía que fuera casi imposible avanzar 2 pasos sin chocar con algo tirado. Avanzó lentamente llamando a Laura, primero tímidamente, luego con gritos que violentaban el silencio reinante en aquel lugar. Casi como un murmullo, logró escuchar su nombre, y velozmente, chocando con todo lo que se encontró a su paso, fue hasta la habitación de donde le llamaban. De nuevo su nombre se abrió paso por el aire sucio del lugar, y a pesar que la voz sonaba extraña,
No tuvo duda que era la de su amiga. Con pasos titubeantes llegó hasta una puerta que abrió lentamente y entró. «Laura, ¿eres tú?», preguntó con el corazón a punto de dar su último latido. «Sí, Karen, soy yo. Gané. Les gané. Logré que se callaran», contestó Laura desde la oscuridad, con una voz diferente, extraña. «Anda, Lau, tenemos que hablar. Ven, te invito a cenar», contestó Karen con el miedo filtrándose entre sus palabras. «Sí, amiga, pero primero déjame dormir. Ahora que acabé con ellos, al fin podré hacerlo. Todo regresará a la normalidad. Karen, enciende la luz, por favor. Ya no es necesario que esté oscuro. Ellos ya no están», dijo Laura con una voz que entre toda la desgracia se escuchó tranquila. Karen buscó a tientas el interruptor y lo accionó iluminando la habitación. La primera impresión que la chica tuvo fue que un tornado había pasado por ahí. Muebles tirados, ropa hecha jirones por todos lados, orina y vómito cubriendo el piso. Y en medio de todo estaba Laura, desnuda, con una descomunal sonrisa ahogada en sangre que escurría a chorros por su barbilla. En la mano izquierda tenía un clavo enorme, y en la otra una piedra tan grande que apenas podía sostener. Laura observó a su amiga con una mirada de agobio y dolor y le señaló los dientes rotos que estaban esparcidos a su alrededor. De un golpe violento, destrozó uno de ellos, y cuando volvió a hablar, Karen vio el interior de la boca de su amiga totalmente destrozada. «Ya no van a volver a hacerme daño», dijo eufórica antes de dejarse caer en un charco de su propia sangre para poder por fin descansar. Les agradecemos haber sintonizado Historias Macabras para ir a dormir por Haxan Radio. Esta noche terminamos nuestras transmisiones, pero nos vemos la próxima ocasión en que las tinieblas reinen sobre la tierra. Haxan Radio. Creamos horror.